Bueno, creo que ya todos se conectaron. Tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar con el seminario número 6, que corresponde a hepatitis crónica. En cuanto a la definición de esta enfermedad, tenemos que la hepatitis crónica es una categoría de trastornos que se caracterizan por la combinación de necrosis de células del hígado e inflamación de la gravedad variable que persiste durante más de 6 meses. Bueno, la gravedad de esta enfermedad puede variar, puede ir desde una enfermedad estable y asintomática que se va a caracterizar por hallazgos nada más en pruebas de laboratorio, hasta una enfermedad grave que puede ser progresiva y que puede llegarnos hasta cirrosis, una insuficiencia hepática, incluso hasta la muerte. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser la etiología de esta enfermedad? Bueno, según la etiología, tenemos diversas causas. En sus pantallas pueden ver 3 cuadros donde podemos encontrar la etiología, que puede ser esta según virus, según fármacos y venenos, y según trastornos genéticos y metabólicos. En cuanto a los virus, nos encontramos que una hepatitis crónica puede llegar a ser dándonos desde el virus de la hepatitis B, ya sea con o sin superinfección por hepatitis D y hepatitis C. En cuanto a los fármacos y venenos, tenemos como ejemplos el etanol, la isoniazida y el acetaminofén. Básicamente en estos tres, lo que va a pasar es que una cantidad excesiva de estos nos puede llevar puede ser tóxico para nuestras células hepáticas. Y tenemos trastornos genéticos y metabólicos. En cuanto a estos, tenemos como ejemplo la deficiencia de alfa-1 antiproteasa y la enfermedad de Wilson. Bueno, en cuanto a la epidemiología, nos encontramos que menos del 5% de los adultos, por los demás sanos con hepatitis B aguda, permanecen infectados de manera crónica por virus de hepatitis B. Vemos que menos del 5% de los adultos con hepatitis aguda van a desarrollar una hepatitis crónica. Menos del 5% puede ser una cifra muy baja, pero esta cifra se puede elevar dependiendo si la persona tiene enfermedades autoinmunes, perdón, o dependiendo si la persona es joven, como lo vemos en el segundo apartado, que la infección crónica aparece en cerca del 90% de los recién nacidos. También encontramos que entre quienes tienen infección crónica, alrededor de 2/3 presentan hepatitis crónica leve y 1/3 hepatitis crónica grave. En el siguiente apartado podemos encontrar que la superinfección por virus de hepatitis D en un paciente con infección crónica por hepatitis B muestra un vínculo con un índice considerable más alto de hepatitis crónica que el que se observa con la hepatitis B aislada. Vamos a ver una enfermedad más grave cuando haya una superinfección por hepatitis D, o sea, una segunda infección al virus que ya se tiene de la hepatitis B. También tenemos que la superinfección por el virus de hepatitis D de enfermos con hepatitis D se relaciona con una incidencia alta de insuficiencia hepática fulminante. Igual, solo que en este caso con el virus de hepatitis D se va a interrelacionar con una insuficiencia hepática fulminante por una superinfección al tener ya el virus de la hepatitis B. Y por último tenemos que el 60 al 85% de los individuos con hepatitis C posttransfusional adquirida en la comunidad o ya sea aguda, presentan una hepatitis crónica. Y vamos a lo que es la clasificación de esta enfermedad. Bueno, la hepatitis crónica se va a clasificar de acuerdo a 3 parámetros. Los parámetros que vamos a encontrar va a ser la clasificación según su causa, la clasificación en grados y la clasificación en estadios. Yéndonos a la clasificación según su causa, vamos a tener que las manifestaciones clínicas y serológicas permiten establecer el diagnóstico de hepatitis viral crónica causada por virus de hepatitis B o D, o más hepatitis C, o hepatitis autoinmunitaria. La hepatitis autoinmunitaria la vamos a ver más adelante a lo largo de esta exposición,
y vamos a poder darnos cuenta que puedes tener hasta 3 subtipos, ya sea subtipo 1, 2 e incluso hasta un subtipo 3. También, según sus características serológicas, las podemos clasificar en hepatitis crónica asociada a fármacos, una categoría de causa desconocida o una hepatitis crónica criptógena. Yéndonos al segundo cuadro de este apartado, vemos la clasificación en grados. Vemos que las características histológicas más importantes son el grado de necrosis peritoneal y la ruptura de la placa limitante de hepatocitos peritoneales por células inflamatorias. Esto es lo que vamos a denominar como necrosis en abocado. Básicamente varios libros o apartados lo clasifican como una necrosis en sacabocado, por decirlo así. También tenemos el grado de necrosis confluente que enlaza o forma puentes entre las estructuras vasculares que se denomina necrosis en puentes. Esto va a ser ya sea de las venas portas o puede ser de las venas portas y las venas centrolobulares. También tenemos el grado de degeneración y necrosis focal hepatocítica en el seno del lobulillo hepático y el grado de inflamación portal. Para estos apartados, como lo vamos a ver más adelante, contamos con una tabla, que nos da una puntuación, pero más adelante le vamos a explicar eso. Yéndonos al tercer apartado, tenemos la clasificación en estadios. Para establecer el estadio de la hepatitis crónica, que requiere el grado de avance de la enfermedad, se tiene en cuenta el grado de fibrosis. Igual, como lo vamos a ver más adelante en esta tabla, se tiene una clasificación de 0 a 4 en puntaje, donde vamos a ver el grado de fibrosis. Cuando la fibrosis es tan extensa que los tabiques fibrosos delimitan un nódulo de parénquima y alteran la estructura normal del lóbulo hepático, la lesión histológica se va a definir como una cirrosis. Más adelante vamos a ver que en esa tabla vamos a poder encontrar la clasificación en grados y la clasificación en estadios según el puntaje de 0 a 4 que podemos observar. Bueno, a mí me ha tocado explicar lo que es la hepatitis crónica viral. Bueno, en la hepatitis crónica, bueno, se habla de diferentes puntos y diferentes antígenos que se presentan, depende de la hepatitis. Normalmente dice que la hepatitis crónica comprende de varios trastornos hepáticos de causa y gravedad variables que se caracterizan por inflamación y necrosis hepática que persisten durante más de 6 meses. Bueno, habitualmente se dice que para que la hepatitis, una hepatitis crónica tiene que ser duradera mayor de 6 meses. La hepatitis crónica mayoritariamente se va a presentar por los daños histológicos que se presenten a nivel hepático, según la destrucción celular de los hepatocitos, e igual la necrosis que pueda producirse y una consecuente fibrosis que puede causar la cirrosis. La gravedad varía desde una enfermedad estable y asintomática, caracterizada solo por resultados anormales en análisis de laboratorio, hasta una enfermedad grave y gradualmente progresiva, que culmina en cirrosis, insuficiencia hepática y muerte. Es de bastante relevancia conocer que según el estado en que se encuentre la enfermedad hepática, como la hepatitis comprende su nombre, comprende de la inflamación del hígado. Entonces, al producirse una inflamación del hígado, esta inflamación puede ser que el paciente la tenga asintomática, no va a producir ningún tipo de síntomas, pero más adelante se hablará sobre un tipo de antígeno que está presente en esta. Además, los exámenes de laboratorio son los únicos que pueden causar anormalidades. Bueno, los exámenes de laboratorio importantes en estos son la alanina aminotransferasa, la aspartato aminotransferasa, y también se puede medir lo que es la fosfatasa alcalina, y también está la gamma aminoglutamil transferasa, y también se puede medir lo que es el tiempo de
de protombina que es importante para ver el funcionamiento hepático, así como la albumina, que es la proteína de transporte que se forma en el hígado, que es importante para el transporte de algunos tipos de hormonas y otro tipo de sustancias. Eh, bueno, ambas formas de hepatitis transmitidas por vía entérica, ya sea la hepatitis A y E, se resuelven en forma espontánea y no causan hepatitis crónica. No obstante, hay informes excepcionales de casos en los que la hepatitis A sirve como desencadenante de la hepatitis autoinmunitaria en personas con susceptibilidad genética. Bueno, habla que la hepatitis autoinmunitaria puede ser producida por los antígenos presentes que son producidos por ya sea el tipo de organismo que se encuentra, ya sea un organismo bacteriano o organismo viral, que puede producir una reacción inmunitaria hacia o sea, una reacción inmunitaria hacia la infección y también puede producir, o sea, una infección autoinmunitaria por ataque hacia las células hepáticas. Normalmente dice que este está implicado el antígeno leucocitario humano, que es parte del el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que puede producir lo que es una reacción autoinmunitaria. Dice que en personas con susceptibilidad genética, o sea, que tienen ¿cómo se dice? Tienen este problema. Además, en la presentación de lo que es el virus, el virus puede presentar presenta lo que es una nucleocápside y presenta lo que es el núcleo. En el núcleo hay un producto que a este se le conoce como preon, precoro, que puede ser mutado, no puede ser mutado, y este es lo que tiene la expresividad para que se produzca una reacción inmunitaria. Eh, Habla también que la hepatitis G puede causar hepatopatía crónica en hospedadores inmunodeprimidos, como después de trasplante hepático. Pasa la diapo, por favor. Bueno, se cree que muchos casos de hepatitis crónica presentan un ataque del hígado mediado por mecanismos inmunitarios. ¿Qué sucede como resultado de la persistencia de ciertos virus de la hepatitis o tras exposición prolongada de ciertos medicamentos o sustancias perjudiciales? En algunos no se ha reconocido un mecanismo. Bueno, esto habla que la persistencia de virus puede producir lo que es hepatitis, o sea, esto se produce por la reacción inmunitaria que está produciendo el cuerpo. Además, también a la exposición de ciertos medicamentos o sustancias perjudiciales, como los medicamentos que mencionó mi compañero, o sustancias como el alcohol, que el alcohol puede producir daño a las células hepáticas, a los hepatocitos, durante un prolongado tiempo. Además, se habla que no se ha reconocido algunos mecanismos por los que se produce la hepatitis, ya que hay algunas enfermedades que pueden ser infecciosas y no infecciosas que pueden ser productoras de hepatitis. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, la fiebre amarilla y otros tipos de infecciones que puede producir lo que es hepatitis. Además, dice que los pacientes que tienen hepatitis pueden presentarse con fatiga, malestar general, fiebre leve, anorexia, pérdida de peso, ictericia intermitente leve y hepatoesplenomegalia leve. Esto más adelante, las manifestaciones clínicas, explicaré el por qué sea. Esto es una presentación clínica de cómo se puede presentar la hepatitis. Y esta hepatitis, bueno, sabemos que está la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis G, y están hepatitis por causas no virales y no infecciosas, y pueden producir la misma sintomatología, ya que estamos hablando del órgano que es el hígado. Bueno, hay unos que no tienen evidencia serológica de infección antecedente por virus de la hepatitis B. Se presentan con síntomas extrahepáticos como
exantema cutáneo, diarrea, artritis y diversos trastornos autoinmunitarios. Bueno, habla que síntomas extrahepáticos, o sea, que son fuera del hígado, ¿verdad? O sea, que esto puede producir lo que es los ya mencionados. Además, se habla que hay trastornos autoinmunitarios, como ven en el cuadro 14 y 15, y manifestaciones extrahepáticas relacionadas con hepatitis crónica activa. Entre estas están la tiroiditis, la tirotoxicosis, hipotiroidismo, anemia hemolítica, poliartritis, glomerulonefritis, hipertensión pulmonar primaria y colitis ulcerosa, entre otros. O sea, estos son trastornos autoinmunitarios que se producen, son manifestaciones que se producen extrahepáticas después de que están relacionados con la hepatitis crónica activa. Bueno, para que la hepatitis crónica activa se produzca, o sea, depende del daño histológico que se produzca. O sea, el daño histológico es el que procede de lo que es la enfermedad, ya sea la hepatitis crónica leve, moderada o grave. Pásala, por favor. Bueno, la hepatitis B crónica. Bueno, anteriormente se habló sobre la hepatitis crónica viral. Bueno, hoy nos pasamos específicamente en la hepatitis B crónica. Bueno, la probabilidad de que una hepatitis B aguda se convierte en hepatitis crónica varía con la edad. ¿Por qué varía con la edad? Varía con la edad porque normalmente la hepatitis B predomina mayoritariamente en los lactantes y en personas adolescentes, adultas de 15 a 29 años. Además, es de importante recalcar que esta hepatitis B presenta está presentado en el esquema de vacunación del Ministerio de Salud, que indica que esta se tiene que administrar en el recién nacido en las primeras 12 horas de vida y luego se da o sea, se vuelve a dar una dosis en personas adultas y equipos en riesgo. Además, dice que la infección adquirida al nacer es una hepatitis aguda sintomática para asintomática, pero la probabilidad de que se transforme en infección crónica es de 90%, pero es de 90% en las personas, en los lactantes. En tanto que la infección en adultos jóvenes y con buena respuesta inmunitaria casi siempre causa una hepatitis aguda con manifestaciones clínicas claras, pero con un riesgo de cronicidad de tan solo el 1%. Habla que la hepatitis se puede presentar las personas o sea, la gravedad a la que puede llegar la hepatitis crónica, ya sea leve, moderada o, o crónica, dice que en un periodo largo de tiempo la supervivencia de la hepatitis leve puede ser del 97%, de la moderada leve puede ser del 86%, y la hepatitis que es grave, que produce consecuentemente la cirrosis, puede haber una supervivencia del 55%. En cambio, en personas inmunodeprimidas, esto es diferente, ya que puede desarrollar lo que es una insuficiencia hepática. Además, dice que la gravedad de la hepatitis crónica depende en gran parte de la actividad de replicación viral y de la respuesta del sistema inmunitario del huésped. Bueno, habla que la replicación viral se va a dar a partir de lo que es el núcleo se va a dar en lo que es el núcleo de la infección, o sea, el núcleo de la hepatitis, de la célula de la hepatitis. Normalmente en este núcleo van a presentar lo que son un antígeno de superficie, un antígeno del núcleo, y se va a producir también lo que es un antígeno E que explica lo que es la replicación viral que se está produciendo. Normalmente la replicación viral
es la que se va a producir constantemente durante un periodo de tiempo y es la que va a ser causante de las manifestaciones y los daños histológicos que va a ser producido a nivel hepático. Además, el sistema inmunitario, como se habló, que puede producir lo que es en personas inmunodeprimidas, lo que es insuficiencia hepática. Además, la hepatitis B crónica predispone a carcinoma hepatocelular, incluso en ausencia de cirrosis. Todavía no está claro si la hepatitis B es el iniciador del proceso de tumorogénesis o simplemente un promotor en el mismo. Y en la hepatitis C, el carcinoma hepatocelular solo aparece en el contexto de cirrosis. En cambio, como se dijo, en la hepatitis B no se necesita cirrosis para producir un carcinoma hepatocelular. En cambio, en la hepatitis C, sí. Pásala, por favor. Bueno, con base en los datos clínicos de laboratorio y de biopsia, la hepatitis crónica se evalúa mejor respecto a la distribución y gravedad de la inflamación, el grado de fibrosis y la causa que tiene implicaciones pronósticas importantes. Bueno, esos son los datos de laboratorio y cómo se evalúa mejor la hepatitis crónica. Ahí como ven los 3 puntos, distribución y gravedad, o sea que conlleva la inflamación, el grado de fibrosis que se produce por regeneración. Bueno, no hay regeneración hepática ya que hay daño celular intenso, se produce una fibrosis, cicatrización y la causa que es pronóstico importante ya que se evalúan las causas que puede ser, ya sea como se ve en el eh, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C o causas infecciosas. Bueno, en el cuadro 14 se ven los sistemas de puntuación simplificado para hepatitis crónica. En el grado 1 en el grado A, inflamación portal y hepatitis de interfaz. Aquí se mide de 0 a 4, donde se puede ver que es de aumento, que la inflamación portal y la hepatitis es de ausente o mínima. Grado 1, si hay solo inflamación portal. Grado 2, hepatitis de interfaz leve o localizada. 3, hepatitis de interfaz moderado más extensa. 4, de interfaz grave y diseminada. Y está un B, que es la actividad lobular, que es intrahepática. O sea, los lobuliares son intrahepáticos y conllevan, o sea, la función hepática, donde se puede ver que la actividad puede ser nula, puede ver en el tipo 1 células inflamatorias, pero no hay daño hepatocelular, necrosis o apoptosis focal, 2, 3, daño hepatocelular grave y 4, daño con Brenner necrosis confluente en puentes. Esta necrosis confluente en puentes es que en los puentes de las tríadas portales y se causa lo que es la degeneración hepática e insuficiencia hepática. Además que puede haber una hipertensión portal y que esto va a llevar a consecuencias graves producidas por estas manifestaciones que se van a hablar en las manifestaciones clínicas. Además, se habla del grado de la etapa, que puede ser el 0, fibrosis nula, 1, fibrosis confinada a tractos portales, 2, tabiques periportales o portales que relacionados con vasculares intactas, 3, fibrosis con estructura alterada pero sin cirrosis obvia, y 4, cirrosis probable o definida. Aquí estas son las etapas que van la hepatitis crónica y pueden ser consecuentes de cirrosis y conforme a esto puede producir lo que es insuficiencia hepática y puede producir lo que son coagulopatías, puede producir otros síntomas que se hablarán más adelante. Sala. Bueno, la hepatitis B crónica puede manifestarse además, bueno, esto que pueden ver en el cuadro que dice HBeAg es el antígeno presentador del virus. Este se conoce como antígeno E de la hepatitis B. Normalmente este es expresado es presentado por el núcleo, lo que tiene que ver la replicación motora de lo que es el virus. Y están otros antígenos que son importantes para definir el tipo de hepatitis que se está produciendo. Y habla que este puede ser sin este antígeno o puede ser producido con este antígeno.
y que en los que son producidos con antígenos se han reconocido dos fases según el grado relativo de reproducción de la hepatitis B. Bueno, cuando hay antígeno activo, es porque hay replicación activa. Entonces, en esto se habla eh, se hace de una fase relativa de replicación en el que el virus se está replicando constantemente. Y hay otra que es una fase replicativa donde no hay replicación, donde hay una disminución de la replicación del virus, aunque la enfermedad siempre está. Y cuando no hay este antígeno en la hepatitis B crónica, este es porque hay una mutación en lo que se llama el precor, que es un tipo de antígeno presentado por el núcleo, y esto lo que va a llevar es a un precor mutante. Entonces, este precor mutante, cuando no hay presencia de este antígeno, son las causas de la hepatitis fulminante que conlleva a la muerte del paciente por una insuficiencia hepática severa. Bueno, en el cuadro siguiente se pueden ver, o sea, los marcadores y la enfermedad hepática que es presentada y que se presentan los diferentes tipos de antígenos. Se ve que en los marcadores hepáticos se puede ver que está el antígeno de superficie de la hepatitis B, se puede ver el antígeno que tiene que ver con la replicación motora del virus, y se puede ver lo que es también el ADN de la hepatitis B. Es importante recalcar que cuando hay presencia de del antígeno E de hepatitis B con el ADN de hepatitis B, se está produciendo lo que es una infección por hepatitis aguda. En cambio, cuando se está produciendo la presencia de antígeno de hepatitis, el antígeno E de hepatitis B con el antígeno de superficie, se está produciendo lo que es una hepatitis crónica. Y cuando no hay presencia del antígeno E de hepatitis B, pero sí hay presencia de lo que es el ADN de la hepatitis B, este es una hepatitis crónica grave que puede ser consecuente de una hepatopatía fulminante. Además, pueden ver que cuando el antígeno E de la hepatitis B es positivo, hay una serie de diferencias conforme a los niveles de cada antígeno y de las proteínas eh, hepáticas que pueden ser normales o elevadas, depende del grado de la infección, ya sea infección crónica producida por hepatitis y que puede producir hepatitis crónica. Y cuando el antígeno E del hepatitis B es negativo, pueden ver también la diferencia en lo que es producido, lo que puede producir el que no lo haya, pero este es lo que puede causar la hepatitis fulminante, ya que pueden ver en el cambio de la alanina aminotransferasa, que puede ser elevado cuando hay hepatitis crónica, cuando no hay presente este tipo de antígeno. Entonces, Bueno, tengan todos muy buenos días. Ahora vamos a continuar hablando sobre la hepatitis D, que sería la hepatitis crónica delta. Esta es producida por un delta virus. Una pregunta, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. Dele. ¿Pueden contestarme si se escucha, por favor? Dele que le Sí, quedan se aparentemente 11 minutos. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ah. Sí se... Bueno, entonces vamos a hablar de la hepatitis B crónica. Como les decía, esta es producida por un delta virus. Esta hepatitis no se va a presentar sola. Un dato importante de esto es que siempre la vamos a ver ya sea en una coinfección o en una sobreinfección. Generalmente esto se va a dar con el virus de la hepatitis B, aunque también puede existir con el virus de la hepatitis C. Cuando hablamos de coinfección, estamos hablando de que el virus de la hepatitis D se va a presentar al mismo tiempo que una infección por el virus de la hepatitis B. Entonces,
Esto va a hacer que, no va a hacer que la hepatitis B o avance a una forma crónica, o sea, esto no va a contribuir, sino que lo que va a hacer es que va a hacer más graves los síntomas, o sea, la sintomatología se va a agravar. En cambio, cuando esto se presenta en una sobreinfección, se va a dar más a menudo cuando ya tenemos una infección por el virus de la hepatitis B y esta ya se ha convertido en crónica. Entonces, vamos a tener que, se va a dar la sobreinfección de la hepatitis, se va a dar la sobreinfección de la hepatitis D y lo que va a venir a provocar es que con un agravio de los síntomas, en este caso como ya tenemos la presencia de la hepatitis crónica, ya no estamos solo en una hepatitis viral aguda, entonces sí va a contribuir al deterioro hepático. Bueno, salvo la gravedad, la hepatitis B y la hepatitis D crónica tienen los mismos datos de laboratorio y la misma sintomatología que una hepatitis B aguda. Un dato importante también es que la complicación más temible de la hepatitis crónica en general es la hepatitis fulminante, que esto es una necrosis del parénquima hepático, es una necrosis masiva, se podría decir, y un aumento de tamaño del hígado. Entonces, esto se va a presentar generalmente en todas las hepatitis crónicas, pero tiene una mayor frecuencia en la hepatitis C y en la hepatitis B, que tiene una coinfección con hepatitis D. También se dice que en algunos casos el portador se encuentra en un estado inactivo. Este puede adquirir el virus, pero puede pasar incluso hasta años sin manifestar ninguna sintomatología. Otro dato importante que distingue, esto es más en el contexto de exámenes, un dato importante que distingue a la hepatitis D crónica es la presencia del antígeno del anti-LKM3, que son anticuerpos contra microsomas hepáticos y renales. El número específico de esta es el 3, porque si ya hablamos del anti-LKM1, este lo vamos a encontrar presente en la hepatitis autoinmunitaria y en algunos casos seleccionados de una hepatitis C. Siguiente. Bien, ahora tenemos la hepatitis C crónica. Se dice que el 50 a 70% de los casos de hepatitis C aguda se convierten en crónica. Tenemos que la hepatitis viral, la hepatitis viral es la causa más frecuente de infección crónica hepática. Pues bien, la hepatitis C lo va a hacer en un 60 a 85% de los casos, por sobre la hepatitis B, que solo va a provocar una enfermedad crónica en un 5% de los casos. Entonces tenemos que de todos los tipos de hepatitis, la hepatitis C es la que cuando un paciente adquiere el virus de la hepatitis C, está más propenso que a padecer una enfermedad crónica que al adquirir cualquiera de los otros dos virus, que sea el de la B o D, porque la hepatitis A y E, como sabemos, no van a producir una infección crónica. Bien, tenemos que una variación en el cromosoma 19 y L28B distingue entre los sujetos que responden a antivirales y en los que no. Entonces, estos sujetos son los que van a tener más predisposición a padecer una enfermedad crónica, porque cuando se dé tratamiento antiviral, la variación cromosómica de estos sujetos nos va a indicar que ellos están ellos presentan mayor resistencia a lo que es el tratamiento antiviral. Entonces, no van a presentar resultados favorables y la enfermedad va a avanzar hacia una afección crónica. Bien, en individuos con hepatitis C crónica vigilados durante 20 años, en el 20 a 25% de ellos el cuadro progresa a cirrosis, lo que les decía, que este tipo de hepatitis en específico va a causar las manifestaciones crónicas, o sea, esta van a estar más propensos los pacientes a que la enfermedad avance hasta este estadio.
Y se dice que la mayor parte de los casos de hepatitis C se diagnostican en individuos asintomáticos sin antecedentes de hepatitis C aguda. Más que todo, los pacientes pueden permanecer hasta 20 años con el virus sin manifestar ninguna sintomatología. Entonces, estos pacientes van a venir a darse cuenta que son portadores del virus cuando se realicen algún examen de rutina, cuando ellos quieran donar sangre o algún otro examen que se realicen. Y puede ser que años anteriores ellos hayan contraído el virus por, por, una, por un contacto percutáneo, es decir, por la penetración de una aguja o un objeto cortopunzante contaminado. Siguiente. Tenemos que esta hepatitis, como les decía, tiende a progresar de manera lenta y gradual, porque el paciente puede pasar asintomático durante mucho tiempo. La hepatitis C es la indicación más frecuente para el trasplante hepático, porque, como les decía, va que un 60 a 85% de los casos de hepatitis C se van a presentar como una hepatitis crónica. Entonces esto va a presentar una necrosis hepática en la cual el daño hepático puede llegar a ser demasiado grave y va a necesitar un trasplante. Se dice que las manifestaciones clínicas de la hepatitis C crónica también se asemejan mucho a la de la hepatitis B. Y la fatiga es la manifestación más frecuente y la ictericia rara. Siguiente. Y luego tenemos la hepatitis crónica idiopática. Se dice que de 50 a 70% de los casos de hepatitis C aguda se convertirán. Siguiente. Hepatitis crónica idiopática. Anterior. Ahí. Vale, tenemos que generalmente la hepatitis crónica idiopática se va a presentar en individuos con una evidencia serológica de una inmunoregulación alterada. Esta se va a manifestar por una hiperglobulinemia o por autoanticuerpos circulantes. O sea, como su nombre lo dice, es idiopática. No se conoce su causa y generalmente en los individuos que estas se presenten no van a tener ninguna exposición a ningún tóxico, como son el alcohol o exposición a fármacos o a cualquiera de los diferentes tipos de virus. Se dice que el 75% de casos de esta hepatitis se da en el género femenino, es decir, que esta hepatitis prevalece en mujeres. No se sabe muy bien por qué, pero estudios dicen de que hay una predisposición genética del sexo femenino a padecer esta complicación. Y sí, también dice que la cirrosis biliar primaria y la colangitis autoinmunitaria representan formas colestásicas de una enfermedad hepática mediada por mecanismos autoinmunitarios. Siguiente. Bueno, Terminamos. con las manifestaciones clínicas, bueno, como se habló de las diferentes enfermedades, todas pueden producir lo que son la misma sintomatología. En cambio, eso, como se dice, depende, o sea, del daño hepático que pueda producir cada una de las infecciones.
habla que algunos pacientes con hepatitis crónica leve están completamente sintomáticos y solo se identifica durante pruebas sanguíneas sistemáticas, ya que puede producir lo que son cambios en lo que es eh, en lo que son las enzimas hepáticas, y estos cambios nosotros podemos deducir que hay el hígado no está funcionando adecuadamente. Entonces nos basamos en estas pruebas para identificar si hay algún tipo de infección hepática. Además, dice que tienen un inicio insidioso de síntomas inespecíficos, como son anorexia, malestar general, fatiga, o síntomas hepáticos, como molestias o dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Aunque estos síntomas no pueden ser, no son de síntomas que se puede deducir que es una hepatitis, se puede decir que se puede confundir con otras diferentes enfermedades. Entonces, no es específico lo que son por medio de diagnóstico de antígeno y por medio también de lo que son las pruebas sanguíneas para ver lo que es la función hepática. Además, dice que las manifestaciones hepáticas crónicas quizás reflejan la participación de un trastorno inmunitario sistémico controlado por mecanismos genéticos. En la patogenia de enfermedad grave llega a observarse acné, hirsutismo y amenorrea como un reflejo de los efectos hormonales de la enfermedad crónica del hígado. Estos síntomas se van a presentar más que todo, obviamente, en las mujeres, eh, ya que se produce lo que es el daño hepático. Entonces hay una malfunción hepática y las proteínas transportadoras que transportan lo que son las hormonas hacia los diferentes puntos. Entonces esto es lo que puede producir es que haya una deficiencia de esto en lo que es el transporte por insuficiencia hepática. Además, se habla también que hay un trastorno inmunitario sistémico que es producido, digamos, en el momento que se está la enfermedad. Hay un daño hepatocelular, lo que va a causar daño a los hepatocitos. Entonces, al ver daño en los hepatocitos, según el tipo de antígeno que se presenta, los antígenos presentados van a producir una reacción inmunitaria, y esta reacción inmunitaria puede que termine con lo que es el virus, o también no se pueden presentar antígenos, depende si el tipo de hepatitis es mutante, que ha mutado lo que es el núcleo, y entonces puede producir lo que se hablaba de una hepatitis fulminante, debido a que hay una reacción autoinmunitaria contra las propias células del hígado, o sea, los hepatocitos, y hay destrucción a nivel hepático. Además, las complicaciones de la hepatitis crónica grave son las de progresión hacia cirrosis, como se habló en los tipos de estado que se pueden producir. Puede producir un estado que es fibrosis, y que la fibrosis se da por cicatrización del hígado debido al daño celular intenso, y esto puede conllevar a lo que se produzca una cirrosis, y la cirrosis consecuentemente va a producir sangrado de varices, encefalopatía, coagulopatía, hiperesplenismo y ascitis. Estas deben ser su mayor parte de derivación portosistémica más que reserva de hepatocitos disminuida. Se dice que es derivación portosistémica ya que hay una infección de la hepatitis en el conducto, como hay degeneración de la tríada portal, y también se habla que hay una hipertensión portal. Entonces se va a dar una derivación portosistémica y va a producir lo que son sangrado de varices, porque la sangre va a fluir a través de las venas esofágicas, y también una coagulopatía que se va a producir por insuficiencia hepática. Como sabemos, ahí se produce lo que son los factores de coagulación. Otro. Para continuar con la patología, como ya les mencionaron mis compañeros, en la hepatitis crónica hay una combinación de necrosis de las células hepáticas e inflamación de gravedad, que esta puede persistir hasta más de 6 meses. En nuestro libro de texto nos menciona que las diferentes formas de la hepatitis crónica, estas van a tener una
van a coincidir o van a compartir datos histológicamente, como podemos ver en la primera imagen, de que hay una infiltración inflamatoria de las áreas portales del hígado, y en la otra imagen que está de color podemos ver de que ya hay una necrosis de los hepatocitos dentro del parénquima o adyacente a las áreas portales. Siguiente. Además, en este cuadro podemos ver cómo la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado ha tenido una clasificación. Esta hace referente desde el grado 1 hasta el grado 4, que representa el grado de inflamación o el grado de necrosis que existe. Como podemos ver, tenemos en el grado 1 la necrosis, la hepatitis crónica mínima, el grado 2 hepatitis crónica leve, el grado 3 hepatitis crónica moderada y el grado 4 hepatitis crónica severa. En la hepatitis crónica leve hay un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas sin alteración y no hay evidencia de una necrosis activa de los hepatocitos. En la hepatitis crónica grave, las áreas portales están expandidas densamente y también hay linfocitos, está infiltrada por linfocitos, histocitos y las células plasmáticas. Hay inflamación, hay necrosis y también la fibrosis puede expandirse desde las áreas portales hasta los lobulíos. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, en primer lugar, la historia clínica es muy importante porque esta nos va a orientar hacia qué tipo de hepatitis crónica estamos hablando y también desde dónde viene este daño hepático. Es importante de que le preguntemos al paciente si es una persona alcohólica, también si tiene una dieta equilibrada, o si su dieta no cumple y tiene un exceso de grasa en las comidas. También si ha tenido alguna hepatitis en la infancia. También si esta persona ha cumplido con el esquema de vacunación anteriormente o si consume droga por vía intravenosa. También los datos de laboratorio son pruebas que nos ayudan a determinar si hay un aumento de leve a moderado de las concentraciones séricas de la aminotransferasa, bilirrubina, globulina, y la albumina sérica y el tiempo de protombina. Este se va a ver afectado con las etapas avanzadas, con la etapa avanzada de la progresión de la enfermedad. También otra prueba que nos ayuda al diagnóstico sería la biopsia hepática, que esta es una técnica que nos ayuda a obtener una muestra del hígado y así poder conocer histológicamente el grado de inflamación o necrosis que éste puede presentar. Pero es muy importante que al momento de recomendar una biopsia hepática tengamos en cuenta si el paciente realmente lo necesita, porque es una prueba muy dolorosa y aparte que tiene un alto costo económico. Siguiente. En el pronóstico, los datos histológicos en los adultos con hepatitis crónica son importantes para el pronóstico. La hepatitis crónica grave puede evolucionar, como ya les mencionó mi compañero, hasta una cirrosis, sangrado de varices esofágicas, encefalopatía, coagulopatía, hiperesplenismo y ascitis. Siguiente. Con la prevención, es muy importante que las personas cumplan su esquema de vacunación. Como algunos sabemos, la vacuna de la hepatitis está implementada en este esquema desde el momento que nacemos. Luego, esta vacuna se ve implementada junto con la pentavalente que se debe de administrar a los 2, 4 y 6 meses de vida.
que esta vacuna va a proteger contra tosferrina, haemophilus, influenza e incluye lo que es la hepatitis. Luego, a los de 15 a 18 meses hay otro refuerzo de la pentavalente. Y también es importante vacunar a las personas que están en riesgo de poderse contagiar, como por ejemplo el personal de salud y las personas de la tercera edad. También es muy importante que tengamos en cuenta el estilo de vida de la persona para prevenir una hepatitis crónica. Ya que conocemos las diferentes hepatitis crónicas, no podemos o es imposible determinar un solo factor para prevenirla, sino que hay muchos factores que debemos evitar, como por ejemplo el exceso de alcohol y tabaco, las comidas grasosas y debemos de llevar una vida no sedentaria, sino debemos de realizar ejercicio. También hablaba de medidas de higiene personal para evitar esta patología, como por ejemplo compartir objetos personales y se refiere a cuchillas de afeitar, cepillo de dientes y también tener cuidado con las personas a la hora que les gusta hacerse tatuaje o perforaciones en el cuerpo, que deben de buscar un lugar confiable para realizarse este tipo de cosas. Siguiente. Y esta es la bibliografía. Ok. Solo un par de preguntas. Luis, ¿estás ahí? Sí. Ok, regálame los segmentos hepáticos del lóbulo izquierdo del hígado. ¿Cómo? Regálame los segmentos hepáticos del lóbulo izquierdo del hígado. No te da el internet para buscarlo. No sé cuál es. Ah. Ok, perfecto. Alexis, haceme un favor. Sí, doctor. Regálame cómo está compuesto la tríada portal. Tampoco. No recuerdo, doctor. No sé si otro del grupo podría ayudar. Ok, Arely, Ajá. ¿cuáles son los signos? Si tenemos un paciente que ya está en una situación de cirrosis hepática, tuvo una hepatitis crónica, se transformó en cirrosis hepática, regáleme la tríada clínica de una hipertensión portal. Tríada clínica de una hipertensión portal. No sé, doctor. Puchica, ninguno. Les pregunté de anatomía, de semiología y de microanatomía. Dios santo. Bueno. Ok. Regáleme algunos. Quiero ver quién más está. Se me escapó el nombre. Catherine. Ah, Catherine. Sí, perdón, Catherine. Regáleme a la inspección algunos signos clínicos de hipertensión portal, no triada clínica, sino que a la inspección algunos signos de hipertensión portal en un paciente que haya tenido hepatitis crónica y desarrolló una cirrosis hepática. Sangrado, vómito con contenido hemorrágico. Sangrado, vómito con contenido hemorrágico. ¿Cómo es eso? No. Signos clínicos en los cuales usted va a ver a la inspección un paciente con cirrosis hepática y diga, este paciente pues probablemente tiene antecedentes de una hepatitis crónica, tiene antecedentes de uso de uso crónico utilizó drogas, inyecciones sexuales, tiene tatuajes. ¿Sangrado de qué tipo? Sangrado nasal, okay. Un sangrado. ¿Solo nasal? No sé. Bueno, recuerden, cuarto año, señores, ya el otro año van para quinto. Preguntas de anatomía básica. Van a buscar los segmentos hepáticos del lóbulo izquierdo, los segmentos hepáticos
del lóbulo derecho, cómo están distribuidos, la tríada portal, vayan a buscar la tríada clínica de cirrosis hepática con hipertensión portal, y por lo menos vayan a investigar cuáles son a la inspección, a la palpación y a la percusión y a la auscultación los signos clínicos que van a tener de una hipertensión portal. Ok, perfecto. Ya vamos a comenzar dentro de 5 minutos la otra exposición. Ok. Está bien. Gracias. Gracias, doctor.